Gracias, señor presidente. Bueno, pues discutimos hoy aquí, siento ser yo el que intervenga y no el señor Berenguer, que es mucho más brillante que yo, pero seré yo quien defienda la posición de mi grupo hoy respecto de este reconocimiento de universidad privada, que creo que es una cuestión muy, muy importante para la comunidad y, al fin y al cabo, para la universidad madrileña y española. Viendo el tono de las intervenciones y puestos a suponer, como hacía el portavoz anterior, suponiendo el tono acostumbrado al que hemos asistido en otros debates sobre esta materia, creo que es muy importante también hacer algunas consideraciones de carácter general sobre política universitaria y sobre ordenamiento y constitución en general. En primer lugar, una consideración sobre el propio procedimiento de reconocimiento de la universidad, que nosotros creemos que debería ser en realidad, nosotros y muchísimos autores que han trabajado y estudiado esta materia, debería ser una autorización del propio Gobierno, un acto administrativo que fuera recurrible, como todo acto administrativo, de acuerdo con los requisitos y las exigencias fijadas en la ley. Y no tanto una discusión que se traiga aquí sobre la base de criterios políticos, ideológicos, partidistas, en la que, en un ámbito más, los partidos políticos intervengan metiendo las manos en algo que en realidad tampoco deben condicionar, que es la libre creación de centros también en el ámbito universitario, tomando una decisión que además no sería recurrible, solo sería recurrible en inconstitucionalidad y los propios interesados, por ejemplo, no tendrían legitimación para ejercer ese recurso. Eso en primer lugar. Por tanto, debería ser un acto del propio Gobierno, obviamente vinculado a la ley, como está todo ciudadano y como está todo poder público, de acuerdo con los requisitos que la normativa universitaria establece, tanto en el ámbito legal como reglamentario, que iremos viendo. En segundo lugar, respecto del maniqueísmo público-privado, al que desgraciadamente y con cierta, de verdad, con todo el respeto y todo el cariño, con cierta carcundia ideológica, nos tienen acostumbrados habitualmente algunos grupos. Es decir, en todos los países donde están las mejores universidades del mundo, asistirían atónitos, por no decir que se partirían de risa, de oír las cosas que se están diciendo aquí. De oír las cosas que se están diciendo aquí. Lo importante es que una universidad, sea cual sea su titularidad, tenga calidad en su proyecto docente, en su proyecto investigador, en el ámbito de sus enseñanzas y que aporte verdaderamente a la sociedad. Eso es lo importante, no si es pública, privada. Y créame que se lo digo con toda la sencillez y con todo el aprecio que pueda. Les podría incluso ejemplos. Quien les habla es profesor de universidad, catedrático de universidad, y he sido profesor en 4 universidades, 2 públicas y 2 privadas. Y me imagino que debería ser de sentido común el saber y el conocer por pura experiencia social, y profesional, personal, humana, el que hay universidades, hay profesores, hay departamentos de muy elevada calidad docente e investigadora en universidades públicas y en universidades privadas. Y hay inercias, actuaciones de no calidad, por no decir mediocres, a veces corruptas, a veces politizadas, que creo que no hace falta poner mucho ejemplo aquí y en esta Cámara sobre ello, pues hace falta, se pone. Por tanto, lo importante, claro, no sé, se podría hablar de las universidades, no hace falta decir cuáles son las mejores del mundo, dónde están y si son públicas o privadas. Pues hay muchísimas, la mayoría son privadas, pero luego hay otras, por supuesto, muy buenas públicas. Viajemos un poco, que igual que el nacionalismo se cura viajando, vamos a viajar un poco, vamos a... yo he estado como profesor de universidad pública de Zaragoza, pues, he estado en Oxford, en Stanford, en un grupo internacional de expertos y era profesor de universidad pública, pero es que si ahora estoy en una universidad privada, como estoy en ambas en excedencia, pues sigo yendo ahora a Harvard, pero a Harvard no de Aravaca, sino el que está en Boston. Pues esto depende mucho de la calidad de cada profesor, de cada departamento, de cada área. Eso me imagino que deberíamos saberlo. Bien, a partir de ahí, creo que lo que debería preocuparnos es mejorar de verdad la calidad de nuestra universidad, hacerla una institución cada vez más abierta, más innovadora, con atracción de talento. Algo se ha dicho hoy aquí sobre eso, y que el sistema educativo, incluido el universitario, no sea percibido como está percibido a día de hoy, no como un motor de cambio, de desarrollo, sino incluso como uno de los problemas necesitados de solución en España.
y también en Madrid. ¿Y por qué? Pues porque durante muchísimo tiempo hemos perdido gran parte del tiempo y gran parte del esfuerzo justamente en discusiones sobre clichés, preferencias, intereses ideológicos, corporativos, como los que aquí hemos oído. Perdiendo todo el tiempo y fuerzas en manipular y monopolizar lo público, que es de todos, y en una beligerancia hacia la libre iniciativa social, que tampoco debe existir. Pues vamos a creernos de verdad el papel esencial de la universidad, si de verdad nos lo creemos más allá del tópico, de que es clave en el desarrollo social, que es un motor para... atenderemos verdaderamente a lo que interesa, sin miedo, sin alergia a la apertura, a la libertad, a la competencia, que hace compatible las universidades públicas y las privadas, que ambas prestan un servicio público y social, ambas, y que, por supuesto, que deben cumplir las exigencias normativas establecidas en la Ley de Universidades y en la norma de 2001, reformada en 2007, y la normativa reglamentaria, especialmente el Real Decreto 420 de 2015. Por tanto, pensar sin medianías políticas y sin intereses ideológicos o corporativistas. Con tiempo habrá, posiblemente, de discutir, y que deberíamos hacerlo aquí, para impulsar también una ley universitaria en la comunidad, porque algún intento anterior tampoco os lo voy a explicar yo aquí, porque nosotros éramos los que no estábamos justamente de azaroso o de accidentado desarrollo o final, instaurando verdaderamente los principios de responsabilidad, de transparencia, de libre concurrencia, de eficacia, de rendición de cuentas, porque para que la excelencia sea algo más que un lugar común, algo más que un tópico, y la internacionalización que sea algo más que un eslogan de verdad. La financiación, por ejemplo, que relativa al coste de la matrícula, se dirigiera e hiciera el centro de ella el alumno, con un sistema, por ejemplo, mixto, amplio, basado en el cheque, también en el ámbito universitario, que permitiera una verdadera igualdad de oportunidades y una libertad de elección, rompiendo todo ese círculo vicioso entre lo público y lo privado, injusto, y además en el que algunos están muy interesados para privar de libertad de elección verdaderamente y condenar precisamente a quien no tenga capacidad de elección por sus propios medios, para que exista esa traba económica, pues permitir ese verdadero ascensor social. Incluso con un alcance amplio de becas, salario, etcétera. Pero bueno, tampoco hay tiempo aquí para discutir todo eso. Pronto abordemos de verdad los problemas y las soluciones de la universidad pública y a su vez respetemos al mismo tiempo la libertad de creación y de elección de universidades privadas siempre que cumplan los requisitos legales. Porque a partir de ahí haremos poco en estar condicionando esa libre creación aquí, con criterios políticos o partidistas. Es decir, y en cuanto a la universidad pública, por supuesto que hay que analizar los problemas, abordarlos y solucionarlos. Un modelo de financiación estable, las condiciones del personal universitario, garantizando un horizonte de dignidad, de estabilidad, la politización, la corrupción, es decir, plagios, concesiones irregulares de títulos. Bueno, no hay tiempo para concretar mucho y creo que no hace falta, no hay necesidad de concretar, que han afectado a universidades públicas y universidades privadas. La burocratización, por tanto, y al mismo tiempo, desde luego, ser conscientes de que la universidad, sea cual sea, está al servicio de la sociedad y no de sí misma. Es decir, no está al servicio de los que en cada momento nos encontremos vinculados a ella. Y de ahí derivarán todas las demás soluciones. Y esto que les digo tampoco son ocurrencias. Hay informes bastante precisos, certeros, valientes, hechos en nuestro país. El informe Tarrach, por ejemplo, encargado por un ministro, el ministro Gabilondo, que muy valientemente aborda, por ejemplo, los problemas de financiación, incluso de préstamos, que bueno, no mencionaré aquí, que son obvios en muchos países, donde están las mejores universidades del mundo, pero no lo mencionaré aquí, vamos por partes para que nadie convulsione. Pero del modelo de profesorado, por ejemplo, el modelo funcionarial de profesorado español y las limitaciones que produce en cuanto a hacer más atractivas las universidades para los mejores estudiantes, para los mejores profesores del extranjero, etc. Por tanto, también modelos combinados. El informe Brical, que habla de la politización, el informe también muy valiente que puso de manifiesto la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria, con la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas, por ejemplo, ya en tiempos del gobierno de Rajoy. Por tanto, muy sucintamente, en cuanto a
a las objeciones o excusas que se ponen para impedir lo que al fin y al cabo es un derecho fundamental a la libre creación de centros también en el ámbito universitario y a la autonomía universitaria. Creo que tenemos que superar de verdad esta simplificación, maniqueísmo en cuanto a la calidad, y el decir que, bueno, que todas las universidades privadas, porque son muy malas y que regalan los aprobados, como se nos venía a decir, y que la exigencia es ninguna. Hombre, en los países libres, en las economías como la nuestra, que es una economía social de mercado, la gente ya es inteligente, el propio alumno, la familia, las empresas, quienes contratan, quienes hacen entrevistas, todas estas cosas las tienen un poco en cuenta y ven rápidamente. Yo me dedico al derecho y uno sabe perfectamente, quienes seleccionan en los ámbitos profesionales, ya se sabe primero cómo es uno, la pinta que tiene, los conocimientos que acredita e incluso dónde ha estudiado también, si me apura. Venía a decir, y sin embargo, señor Morano, decía usted que esto era una cosa pública, que se estaba privatizando, pero sin embargo era muy mala. ¿En qué quedamos? Porque si regalan los aprobados, entonces no sería que es pública, ¿no? ¿O cómo? Sí, no, lo decía, que estaban regalando los aprobados. Incluso hablaba de hearings, encantados. Nuestro grupo lo ha planteado varias veces. ¿Cuántos miembros del gobierno, por ejemplo, que aporta su propio partido, pasarían un hearing de 30 segundos? No sé si me ocurre preguntar. Pero nosotros estamos encantados de que haya hearings en cuanto a la acreditación de la solvencia profesional, personal. Bien. A partir de ahí, pues que es que se han creado muchas universidades privadas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la sobrerepresentación o el demasiado peso de que haya una universidad de una titularidad o de otra? No tiene excesiva importancia, para nada. Se hablaba de que se está privatizando. Es que tampoco se está privatizando nada. Es más, me imagino que quien esto decía será consciente de que muy al contrario, la discusión sobre los centros adscritos se ha planteado en el sentido contrario, en criticar que hay veces que se utilizan los centros adscritos justamente como forma de captación de matrícula y de fondos. Entonces, no es que se privatice nada, es que es una entidad que estaba funcionando, es una entidad privada que funciona como centro adscrito y que decide independizarse en el momento en que considera que tiene la solvencia necesaria para hacerlo o que le apetece. Y vuelvo a que deberá ser el gobierno el que compruebe. Por tanto, son criterios, algunas de las cosas que se decían y posiblemente de las que se digan, están recogidas, de verdad, con la mejor intención del mundo, pero en un informe que tengo aquí de Comisiones Obreras, con el profundo respeto a este sindicato, pero viene a recoger prácticamente la totalidad de tópicos que nada tienen que ver con la verdadera calidad universitaria sobre esta materia. Y viene a decir toda una serie de cosas como que supone una competencia directa con las titulaciones ofertadas por las universidades públicas integrantes del sistema público de la Comunidad de Madrid, al que se supone que representa y defiende el gobierno autonómico. Hombre, ¿no será que el gobierno autonómico defiende y representa a todos los madrileños? A todas las personas, instituciones públicas o privadas. Y en cuanto a las universidades, lo que deberá hacer es velar por la libertad y por la calidad de todas las universidades, públicas o privadas. Se dice, por ejemplo, la justificación de la necesidad de mercado, de la que muchas veces se discute y que es sencillamente abiertamente contraria al artículo 27 de la Constitución y a la Directiva de Servicios y a la Ley Española 17/2009 que transpone esa Directiva Comunitaria de Servicios. No se puede condicionar la prestación de un servicio a esta justificación de mercado. Se dice es que favorece el traspaso del alumnado. El alumnado de las universidades privadas sigue creciendo. ¿Y? O plantéense por qué está ocurriendo esto. Y es que las matrículas se están aproximando. Claro, si confiamos de verdad la libertad de elección sin trabas económicas, por capacidad económica, de acuerdo con una financiación que se dirija al alumno, también en la universidad, cada uno elegirá dónde quiere ir con verdadera libertad, sin estar condicionado. O sea, que si dices que centran la oferta formativa en programas basados en las demandas del mercado laboral. O sea, fíjense qué pérfidos son algunos de algunas universidades, privadas por supuesto, que es que plantean enseñanzas que tienen algo que ver con el mundo profesional. Esto sí que es, esto debe ser fascista, pero redomado. O ultrafascista, o sea, tiene que esa es otra cosa también. ¿Hasta qué punto? O sea, virtudes, yo las he visto clarísimas,
pero hay veces que hay departamentos o universidades que por el estatuto del profesorado, por el régimen de incompatibilidades, que sí que tienen una mayor aptitud para hacer un equilibrio muy adecuado entre lo que es el conocimiento y la ilustración sobre la realidad social y profesional y una buena formación. Sí, y una buena formación científica, académica, sistemática en cuanto a la exposición, para tampoco hacer de una universidad o de una clase una especie de anécdota en la que uno cuente 4 chascarrillos profesionales sin ningún tipo de rigor profesional. Pues bueno, seguimos después. Muchas gracias.